Entiendan que en una región donde siempre seremos una minoría, las alianzas naturales se harán con otras minorías. Eso es lo que declaraba el ministro israelí de Asuntos Exteriores en noviembre de 2024, poco antes de la caída de la Siria de Assad y la recomposición del orden de las potencias en Medio Oriente, que habíamos visto en videos anteriores. Esta estrategia de las minorías étnicas y religiosas no es una novedad y ya se había utilizado antes, especialmente por los británicos y los franceses contra el Imperio Otomano, lo que llevó a su desintegración en 1919. Desde entonces, las minorías religiosas y étnicas de Medio Oriente, judíos, maronitas, drusos, kurdos o alawitas, reconocen de vez en cuando sus intereses comunes y han intentado unirse en su oposición a la mayoría sunita. Hoy en día, la correlación de fuerzas se juega en Siria, donde los partidarios de esta estrategia en Israel han llamado a una alianza entre las minorías de la región para hacer frente a la influencia turca. En Siria, la situación política es explosiva. Los alawitas ya han sido víctimas de las primeras masacres. Los enfrentamientos entre milicianos drusos y la nueva autoridad siria van en aumento, al igual que la presión militar israelí, con tropas siempre a pocos kilómetros de Damasco y ataques regulares que continúan como una advertencia. Oportunismo israelí, descomposición del Estado sirio, estás en Terra Bellum, y hoy vamos a ver juntos el plan de Israel y la estrategia de las minorías en una Siria donde la guerra civil nunca terminó realmente. No se pueden entender las acciones de un país sin tomar en cuenta su geografía. Desde su creación, en 1948, Israel se enfrenta a una vulnerabilidad fundamental, su falta de profundidad estratégica. Con una superficie de 22.145 kilómetros cuadrados y una anchura mínima de 15 kilómetros entre la ciudad de Netanya y Cisjordania, Israel ofrece poco margen de maniobra comparado con países como Irán o Turquía. Un cohete lanzado desde Gaza puede alcanzar Tel Aviv en menos de 90 segundos y un avión puede cruzar el país en 10 minutos. Estas limitaciones geográficas se ven agravadas por la presencia de adversarios en varios frentes hoy en día: Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los hutíes en el sur y una Siria inestable llena de milicias a menos de 50 kilómetros de Haifa. Para compensar esta desventaja, Israel utiliza varios recursos. En primer lugar, el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres a partir de los 18 años por un periodo de 2 a 3 años, lo que permite luego formar una reserva de aproximadamente 450.000 soldados. Por ejemplo, en octubre de 2023, Israel movilizó a más de 300.000 reservistas en pocos días. El país también invierte entre el 5 y el 6% de su PIB en el presupuesto de defensa desde principios de los años 2000. Un gráfico vale más que 1000 palabras. Aquí está el porcentaje del PIB invertido en defensa según el Banco Mundial de 2000 a 2023. Compárenlo aquí con Rusia en estado de guerra, Israel que está en guerra y Estados Unidos y Francia. Israel también tiene una doctrina que consiste, para simplificar rápidamente, en golpear primero, es decir, de manera preventiva, como los ataques a los equipos e infraestructuras del antiguo ejército sirio durante la caída de Assad o la reanudación de las hostilidades antes de la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Israel también cuenta con algunos de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, en particular el Mossad para la inteligencia exterior, el Shin Bet para la seguridad interna y la Unidad 8200 para el ciberespacio. Su eficacia se basa en un contexto geopolítico tenso, que requiere una vigilancia constante, tecnologías avanzadas, redes humanas extensas y operaciones audaces, como el asesinato selectivo de figuras adversarias. Y por último, está la alianza estratégica con Estados Unidos, que proporciona un promedio de $3.800 millones en ayuda militar anual, según los acuerdos de 2016 a 2026, sin mencionar el intercambio de inteligencia, etc. Todo esto se deriva de la geografía y es coherente para Israel, pero también muestra sus límites frente a conflictos asimétricos prolongados. Sin profundidad estratégica, Israel debe mantener la iniciativa para evitar el desgaste. Como suelo decir en los videos, Israel siempre busca golpear rápido y fuerte, con las consecuencias que eso conlleva, sean buenas o malas. Algunos líderes israelíes abogan por alianzas regionales, con la lógica de reducir los conflictos en el entorno cercano de Israel. Iniciativa apoyada por Estados Unidos,
como en los acuerdos de Camp David con Egipto, luego con Jordania y los acuerdos de Abraham. Pero incluso esta normalización de las relaciones entre estados no resuelve la vulnerabilidad geográfica fundamental del país frente a vecinos mucho más imponentes, y es ahí donde interviene la doctrina de la periferia. Para entender la doctrina de la periferia, hay que remontarse a los años 50, bajo el primer ministro David Ben-Gurión. Esta doctrina era uno de los 4 pilares de la estrategia de seguridad inicial de Israel, junto con la formación de alianzas con grandes potencias como Francia, Gran Bretaña, la República Federal de Alemania y luego Estados Unidos, la promoción de la inmigración judía para fortalecer la palanca demográfica y la creación de una disuasión nuclear. En los años 50, Israel también formó alianzas estratégicas con estados no árabes de la región, como Turquía, Irán y Etiopía, para contrarrestar el boicot diplomático y económico árabe y responder al auge del nacionalismo árabe encarnado por el presidente egipcio Nasser. Sin embargo, esta doctrina se debilitó a finales de los años 70, especialmente después de la Revolución Islámica en Irán, que llevó al Ayatollah Khomeini a romper los lazos con Israel. La creación de Hezbollah por parte de Irán también coincidió con la invasión del Líbano en 1982. En esa guerra, las milicias cristianas de los falangistas pro-israelíes cometieron importantes atrocidades y mataron a miles de civiles palestinos. La masacre de Sabra y Shatila provocó una indignación internacional, con una fuerte oposición en Israel y en todo el mundo, mientras que los documentos diplomáticos estadounidenses desclasificados en 2018 confirman que el ejército israelí en el lugar facilitó la masacre. Estos acontecimientos llevaron a Israel a reconsiderar su apoyo en la región, o al menos de una manera un poco más sutil. En Turquía también, Israel nunca ha sido popular y el Islam político explotó, con la creación del Partido del Bienestar por Erbakan en 1983. En 2001, uno de sus antiguos partidarios, Erdogan, funda el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que llegará al poder y marcará el fin de la edad de oro de la asociación entre Israel y Turquía, de la que ya hablé en un video anterior. Junto a esta doctrina de las periferias está la doctrina de las minorías. Israel continuó apoyando a la minoría drusa en Siria y a los kurdos en Irak. Desde 1956, el servicio militar es obligatorio para los hombres drusos con ciudadanía israelí, lo que los distingue de los demás árabes israelíes. Este privilegio no es insignificante y estuvo acompañado en los años 70, después de la ocupación del Golán sirio, de un apoyo a la creación de un Estado druso para formar una zona de amortiguamiento con Siria. Los drusos sirios, que residen en regiones de la meseta del Golán y de Jabal al-Druse, están estratégicamente posicionados para establecer una barrera hasta la frontera libanesa. Mientras tanto, los contactos entre israelíes y kurdos comenzaron a principios de los años 60, cuando los kurdos iraquíes intentaron separarse del Estado iraquí. Israel y su socio de aquel entonces, Irán, habían enviado instructores militares al norte de Irak para entrenar a los milicianos kurdos en combate y guerrilla. Esta presencia incluso se volvió permanente a partir de 1965 contra el Estado iraquí. Después de la caída de Saddam Hussein en 2003 y después de que los kurdos obtuvieron una amplia autonomía en Irak, las relaciones entre Israel y los kurdos se profundizaron considerablemente. Informes indican que el Mossad tiene una presencia significativa en el Kurdistán iraquí. Por eso, en las décadas de los 2000 y los 2010, Israel intentó reactivar la doctrina de la periferia, estableciendo nuevos socios estratégicos. Esta estrategia incluye alianzas con países como la India, Grecia, Sudán del Sur y Azerbaiyán. La India se ha convertido en un socio importante en materia de defensa, con ventas de armas y ejercicios conjuntos. Grecia y Chipre también son aliados clave para Israel en el Mediterráneo Oriental, lo que le permite a Israel fortalecer su posición. Frente a Turquía, Sudán del Sur también ofrece una presencia estratégica en África, mientras que Azerbaiyán proporciona acceso al Cáucaso y permite vigilar a Irán, que también está compuesto por una minoría azerí. En Asia Central, Israel ha restablecido los lazos con países como Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, reforzando así su presencia en la región. Esta estrategia en realidad busca rodear a los adversarios regionales y diversificar las alianzas de Israel,
pero sigue enfrentando desafíos persistentes como cambios de líderes o nuevas reivindicaciones político-religiosas, como ha sido el caso con Turquía e Irán en el pasado. Llegamos al mapa sirio. La caída de Assad representa un nuevo desafío para Israel. Al adversario iraní ahora se suma el adversario turco. Israel teme hoy que la nueva dirección siria pueda facilitar la creación de entidades hostiles que amenacen directamente su frontera norte. Ya sea el ministro de Asuntos Exteriores, Goy Gideon Saar, o Benjamín Netanyahu, todos han subrayado que Israel debe, cito, tender la mano a las minorías sirias, principalmente a los drusos y a los kurdos. Una mano interesada, por supuesto, pero la relación entre Israel y los kurdos sirios es compleja y solo ha evolucionado recientemente. Bajo la familia Assad, la centralización del poder y la rigidez del régimen favorecían la exclusión política de los kurdos sirios e incluso su arabización, forzada para consolidar un Estado árabe sirio a lo largo de la frontera turca e iraquí, con el fin de separar a los kurdos sirios de sus homólogos en esos dos países. Siria siempre ha sufrido de una débil legitimidad geográfica, heredada del mandato francés, de una falta de unidad y de una ubicación que la hace vulnerable a las ambiciones de sus vecinos. Y esto se pudo ver con el fin de la dinastía Assad. Con la guerra civil, los kurdos sirios adquirieron autonomía política y militar. En 2024, tras la caída de al-Assad, los kurdos sirios expresaron interés en una alianza estratégica con Israel, mientras que el ministro israelí de Asuntos Exteriores subrayó la importancia de apoyar a los kurdos, considerados, cito, como aliados naturales para Israel. Esta alianza podría ofrecer a Israel una presencia mayor en el noreste de Siria, al mismo tiempo que proporcionaría a los kurdos apoyo frente a las amenazas turcas e iraníes. Sin embargo, todo debe ponerse en perspectiva. Siria ha vuelto a caer en la zona de influencia turca, que buscará limitar la influencia israelí sobre los kurdos. Los kurdos sirios están divididos entre buscar la reconciliación con la nueva autoridad siria y una alianza con Israel, que podría ser ciertamente tentadora, pero también podría tener consecuencias fatales. Porque al mismo tiempo, el PKK anunció un alto al fuego histórico en Turquía, y el fundador del partido pidió el fin de la lucha armada. No hay duda de que esto será observado de cerca en Siria y determinará el futuro del Kurdistán sirio. Israel afirma por su parte que también quiere proteger a los drusos de las amenazas potenciales de un nuevo gobierno sirio, aunque este último no haya mostrado oficialmente hostilidad hacia ellos. Los drusos sirios incluso visitaron Israel por primera vez en 50 años, marcando una nueva etapa en las relaciones entre ambas partes. Algunos ven en la ayuda israelí una oportunidad de protección frente a las amenazas potenciales del nuevo gobierno sirio y una oportunidad de formar un verdadero Estado druso. Otros temen convertirse en peones de un juego geopolítico mucho más amplio, con las consecuencias desastrosas que eso implicaría, por lo que prefieren una mayor autonomía con el gobierno sirio en lugar de aliarse con una potencia extranjera y buscar la secesión. Pero Israel también quiere dar un pequeño empujón, y ha atacado las posiciones del gobierno sirio en las regiones de Quneitra, Daraa y al sur de Damasco, mientras anima a los drusos sirios a formar un cantón que podría servir como primera línea de defensa en el sur de Siria. Las fuerzas israelíes, como saben, han penetrado en esta zona de amortiguamiento, ocupando la cima estratégica del Monte Hermón, a menos de 18 kilómetros de Damasco. Israel tiene 3 objetivos. El sur de Siria ha sido una vía de paso importante para las armas de Irán y Hezbolá hacia Cisjordania, y se asegura de bloquear esos flujos de abastecimiento. Además, la presencia militar israelí en Siria tiene como objetivo forzar la mano a los drusos y darles la oportunidad de establecer una federación. Esta federación drusa también reforzaría de hecho la legitimidad de la federación kurda en el noreste del país. Esto favorecería una fragmentación de Siria, lo que podría entonces incitar a los alawitas a buscar la protección israelí y a orientarse hacia la creación de un estado costero. Finalmente, su incursión en el sur del país tiene como objetivo bloquear cualquier futura demanda siria de recuperar la meseta del Golán ocupada. Israel tendría perfectamente la capacidad de imponer nuevas realidades en materia de seguridad y de ampliar la zona desmilitarizada para incluir todo el sur de Siria. Como pueden ver, la estrategia de Israel es simple: impedir la construcción de un bloque regional unificado en su contra, ya sea nacionalista, chiita, sunita, iraní o turco. Al apoyar proyectos separatistas en la región, Israel aumenta la diversidad de los actores que lo rodean,
porque mientras más homogénea se vuelve la región, más vulnerable se vuelve Israel. Al crear alianzas con grupos minoritarios, Israel también intenta bloquear los esfuerzos turcos para establecer grupos o actividades en el sur de Siria que podrían ser utilizados como moneda de cambio en negociaciones. Sin olvidar que la diversidad de entidades político-religiosas, en lugar de grandes estados sunitas en la región, también contribuye a legitimar la presencia de Israel, la presencia de un Estado hebreo. Al mismo tiempo, como pueden imaginar, esta estrategia coincide con la creación de una profundidad estratégica y la desaparición de Cisjordania y la Franja de Gaza para formar un solo Estado israelí homogéneo. Los recientes enfrentamientos entre milicias drusas y la autoridad siria en Damasco son señales fuertes que refuerzan aún más a Israel en su estrategia de facilitar una secesión drusa o al menos de formar una zona tampón desmilitarizada. Aunque el ministro israelí de Defensa habló de una presencia temporal en la región, es políticamente ingenuo creer que el ejército israelí abandonaría la cima del Monte Hermón, altamente estratégica a corto plazo. Netanyahu lo dijo él mismo: estamos aquí para la eternidad. Espero que este breve análisis de la situación, y les recuerdo, desde el punto de vista de Israel, les haya sido útil. Por cierto, será interesante tratar la situación respecto a los intereses turcos o de los países árabes. Tengan la seguridad de que volveré a hablar de la región próximamente. Como todos los conflictos y cuestiones políticas, es un tema delicado y que no necesariamente le agradará a YouTube. Por ejemplo, el video sobre la India y Pakistán fue limitado, aunque nos esforzamos por mantener una ética y buscar análisis objetivos. Así que este canal depende principalmente de ustedes, una vez que publicamos nuestros videos, ya sea para que vayan a ver los temas anteriores que hemos tratado, y como no contamos con el botón mágico de tendencias de YouTube, tampoco tenemos patrocinio mediático que nos respalde, y así ha sido desde 2018. Por suerte, existen los gestos sencillos: dar like, cuéntenos en los comentarios cómo ven la evolución de la situación en Siria. Probablemente también haya suscriptores que viven en la región, y sería muy interesante conocer su punto de vista. La geopolítica le interesa a todos, así que no olviden compartir este video. Siempre suena a cliché decirlo, pero realmente hace la diferencia, porque el algoritmo de YouTube cambia regularmente, y eso apoya literalmente las decenas de horas de trabajo que ponemos detrás de cada video. El próximo número de la revista Terrabellum, por cierto, llegará pronto, después de un retraso debido a problemas con nuestro sitio de alojamiento, y lo siento mucho, pero sí estará disponible. Gracias a los miembros de YouTube que nos apoyan económicamente, gracias a todos por su fidelidad, fue Quentin para Terrabellum y hasta la próxima.